¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarres y el día de hoy vamos a platicar de qué es el PIB número uno y hay otra medida que es el PNB y pues cuál es la diferencia entre ellos, ¿no? Muchas veces escuchamos en las noticias, bueno, que el PIB de un país creció en determinado porcentaje, ¿no? En algún periodo determinado y bueno, pues entonces pues hay veces que no sabemos exactamente qué es. Y bueno, pues el PIB son las siglas de Producto Interno Bruto y es todo lo que se produce en un periodo de tiempo, por ejemplo un año, en un país. Todo lo que se produce, por ejemplo, en México en el año 2020, ¿no? Entonces, y se saca esa medida que es el Producto Interno Bruto. Y no importa quién lo produzca, siempre y cuando se produzca dentro del territorio nacional, ¿no? Y esta medida es útil porque, bueno, así podemos medir de un año contra otro, pues si la economía va creciendo. Es decir, nosotros podemos calcular el PIB de 2019 y luego calcular, por decir algo, de 2020. Y bueno, la idea es que haya un crecimiento, ¿no? Que año con año el PIB vaya creciendo y así es como se mide que la economía creció. Y pues generalmente estos crecimientos, si un país va bien, pues a lo mejor es de un 3, 4, 5%, ¿no? Si el país va está en una recesión probablemente o no va creciendo mucho, pues a lo mejor su crecimiento es a lo mejor de 0, del 1%, del 1 y fracción del PIB, ¿no? Y si el país está en una crisis, bueno, pues puede llegar a pasar que ese Producto Interno Bruto sea negativo de un año para otro, ¿no? Entonces, bueno, pues es útil saber para comparar pues cómo va creciendo un país o una economía, ¿no? Y adicionalmente, bueno, también tenemos otra medida que es PNB, que son las siglas de Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto es todo lo que producen los nacionales de un país, los ciudadanos de un país o las empresas de un país, independientemente de dónde lo produzcan. Es decir, si tenemos una empresa norteamericana que produce en México, bueno, lo que esa empresa está produciendo va a contar en el PIB, dado que está siendo producido en México, pero en el PNB va a contar para el PNB de Estados Unidos y no contaría en el PNB mexicano, dado que es una empresa norteamericana la que está produciendo en México, ¿no? Entonces sí cuenta en el PIB, pero no cuenta en el PNB, ¿no? Entonces el PNB lo que va a medir pues es cómo van creciendo las empresas, por decir algo, estadounidenses o mexicanas o demás, independientemente de dónde produzcan, independientemente si producen en México o en otro país. Y pues tiende a haber digamos, hay una generalidad, por llamarlo de cierta forma, que cuando los países son más desarrollados, pues generalmente su PIB eh, es menor a su PNB, ¿no? Entonces el PNB, que es lo que producen las empresas, por decir algo, estadounidenses en otros países del mundo, pues a veces llega a ser mayor, ¿no? Cuando pues hay muchas empresas norteamericanas en otros países, ¿no? Entonces, conforme más desarrollado es un país, generalmente tiende a ser, digo, hay excepciones, pero tiende a ser que su PNB sea mayor que su PIB, ¿no? En México, por decirlo, tenemos un PIB y generalmente nuestro PNB es menor al PIB porque hay más empresas extranjeras produciendo en México que empresas mexicanas produciendo en otros países, ¿no? Entonces generalmente así pasa. En muchos países, cuando son países más pequeños, pues generalmente su PIB y su PNB, bueno, pues se parecen bastante. Cuando la economía es cerrada, pues el PIB y el PNB pues van a ser casi iguales, ¿no? O van a ser iguales, ¿no? Entonces, bueno, así es un poco cómo funcionan esas siglas. Y bueno, es más famoso y el PIB, ¿no? Se utiliza más. Generalmente es lo que se utiliza para medir el desarrollo de un país. Y en cambio el PNB casi no se escucha, lo escuchamos mucho menos. Pero bueno, desde mi punto de vista, pues también es importante conocer el PNB para ver qué tan exitosas están siendo, por ejemplo, las empresas mexicanas en el extranjero, ¿no? Entonces también es útil
conocerlo de vez en cuando, pero bueno, el que sale en las noticias y el que escuchamos todo el tiempo, pues generalmente es el PIB. Y bueno, pues es importante que año con año pues vaya creciendo y sobre todo también que crezca en un porcentaje mayor a la población, porque eso quiere decir que, bueno, a mayor crecimiento del PIB, si por decir algo el PIB crece 3% y la población creció el 1%, bueno, quiere decir que de cierta forma, pues cada vez les va tocando un poquito más a los habitantes de ese país, ¿no? Al final se está produciendo más, se están pagando más empleos, se están pagando más, generando empleos, pagando mayores salarios y demás, y entonces, bueno, pues eso ayuda a la economía. Entonces es una medida muy útil, ¿no? Bueno, este fue nuestro comentario del de hoy. Muchas gracias. No olviden suscribirse. Hasta luego.